Hola a todos, bienvenidos a esta reunión donde hablaremos de la importancia de capacitar en Customer Experience. Mi nombre es Rosario Montt y yo soy directora del Diplomado en Experiencia de Clientes de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Soy docente universitaria y directora de WOW Academy, la vertical de WOW que se dedica principalmente a preparar y formar a las distintas personas y colaboradores dentro de la organización en distintos ámbitos de la experiencia de cliente. ¿Quiénes somos? Somos WOW Customer Experience, una agencia líder en experiencia de clientes, donde tenemos la misión de enriquecer la vida de las personas. Nos dedicamos a ayudar a empresas a diseñar y ofrecer experiencias WOW. Y eso hoy es un gran desafío. Tenemos clientes que han confiado en nosotros, grandes marcas, grandes compañías, y que donde hemos trabajado y ayudado a desarrollar distintos ámbitos de la experiencia de cliente y todo lo que ello conlleva. Como les decía, nuestra misión es enriquecer la vida de las personas, ayudando a las empresas a diseñar experiencias wow, que transformen marcas y potencien negocios. Eso es hoy día quizá un anhelo de muchas compañías y nosotros aquí estamos para ayudarlos en eso. ¿Qué buscamos hoy día? Buscamos este cambio de paradigma, de forma de pensar, de estructuras, cambiar el panorama de la atención con formación centrada en el cliente. Y para eso tenemos distintos workshops y tenemos distintas metodologías para apoyarlos en lo anterior. Pero ahora vamos al grano. Vamos a lo que vinimos, lo que nos convoca, que es la experiencia del cliente en las organizaciones. Antes de conversar acerca de la importancia de preparar y capacitar a las personas en este tema, tenemos que entender de qué se trata. Y con ello vamos a comprender entonces cómo formarlas. Si hablamos de experiencia y nos ponemos a pensar en qué es una experiencia a nivel general, podemos pensar que una experiencia son vivencias, es haber vivido algo. Por lo tanto, podemos decir que nuestro día a día se compone de múltiples vivencias, de múltiples experiencias. Desde que nos levantamos, prendemos la luz, prendemos en la televisión, nos conectamos a una reunión, tenemos un almuerzo familiar, tenemos una visita al médico, etc. Todas esas son distintas experiencias que vamos teniendo durante nuestro día. El tema es que no todas esas experiencias son iguales. Si hablamos de una experiencia que es haber ido a un cajero automático, y yo les pregunto si recuerdan cuándo fue la última vez que lo hicieron, probablemente muchos de ustedes no lo recuerden. Algunos sí, el que fue ayer o antes de ayer y tuvo esa experiencia, probablemente me diga sí. Pero el que fue hace 1, 2 o 3 semanas, la verdad que probablemente no se acuerde cuándo fue, ni dónde fue, ni qué monto sacó, ni cómo le fue, etc. ¿Por qué? Porque es una vivencia del día a día. Es una de estas experiencias que conforman tu día a día. El tema es que cada una de estas experiencias se viven con este elemento fundamental al que llamamos emociones. Y estas emociones, al final del día, definen estas experiencias, si es que son positivas, neutras o negativas. Y entonces, como yo viví esa experiencia, la intensidad de la emoción con que la viví son las que nos llevan a tomar decisiones posteriores. Entonces, cada una de estas experiencias dependen principalmente de la intensidad de la emoción con que se vivió, las cuales guían nuestro comportamiento para la toma de decisiones futuras. Si volvemos al ejemplo del cajero automático, algo que puede sonar tan común y corriente, y yo les pregunto si recuerdan la última vez que lo hicieron, si probablemente no tuvieron ningún problema, si fue una acción común y corriente, probablemente esta emoción no caló. Pero si alguno de ustedes hubiera tenido quizá, el cajero tuvo un problema, le robó la tarjeta, no se la sacó, no le entregó el dinero, tuvo algún problema, algún problema de seguridad, probablemente esa persona sí recuerde perfectamente cuál fue ese cajero, cuándo sacó ese dinero
¿Y qué decisión futura toma ante esa emoción negativa que vive? Esa decisión futura es probablemente no volver a ese cajero automático. Y es evidente. ¿Por qué? Porque sintió riesgo de hacerlo. Entonces, por otro lado, tenemos el Customer Experience o experiencia de cliente. Y ahora le ponemos este apellido de cliente. ¿Qué entendemos por la experiencia de cliente? Entendemos que es la percepción que tienen los clientes de una compañía a partir de las distintas interacciones durante todo su ciclo de vida. Por lo tanto, la experiencia de cliente conforma todo este ciclo de acciones y emociones que se forman desde el cliente para lograr un objetivo. ¿Cómo se forma esta percepción de experiencia? Es decir, este resultado, esta imagen, este recuerdo, ¿cómo se forma? Tenemos que nuestro cliente trae expectativas y vive, digamos, es la diferencia entre las expectativas y las interacciones reales que tiene el cliente. ¿Cómo se entiende mejor esto? Se entiende como el cliente trae expectativas, espera que algo suceda. Vive interacciones, acciones con la organización, ya sea vista de publicidad, interacción directa a través de distintos canales, y luego de entender qué fue lo vivido y si logró o no el resultado esperado, el cliente va a formar en su mente una percepción de esta experiencia. ¿Cómo el cliente forma expectativas? Hay muchas fuentes de expectativas, aquí hay solo algunas de ellas, algunas simples, y podemos hablar de la recomendación de amigos, por ejemplo, y por eso la importancia de un indicador de experiencia que es el NPS. La recomendación, si alguno de ustedes probablemente tiene una urgencia médica, probablemente pregunte en un chat de WhatsApp de sus amigos o de sus familiares si le recomendarían algún doctor específico. Y probablemente ustedes confíen en él. ¿Por qué? Porque no ponen en duda la palabra de un cercano. Y por eso la importancia de este indicador que se llama recomendación. Evidentemente las experiencias previas también marcan una expectativa. Si yo ya fui, ya me dirigí, por lo tanto espero que la siguiente vez o oportunidad que tenga de interactuar sea igual o mejor, nunca peor. Luego tenemos otra fuente de expectativas que son las valoraciones online. ¿Qué dicen otros de mí? ¿Qué dicen otros de mi marca? Aunque no los conozca. Hoy día el mundo de las redes sociales es un fuerte canal de entrega de valoraciones. Y todos nosotros como clientes las estamos revisando. Y por último tenemos otra fuente de expectativas, que es la promesa de marca. ¿Qué dice la organización que hace? De estas tres fuentes de expectativas que aquí mostramos, la organización solo controla una, que es la promesa de marca. Lo que digan mis clientes, cómo vivan mis clientes las interacciones o las experiencias previas, y lo que digan también en las redes sociales, no está bajo nuestro control. Lo único que está bajo nuestro control es que digo yo como organización que soy. Por otro lado, dijimos que teníamos expectativas y el cliente vive interacciones, se relaciona, vive acciones con la organización. Y estas acciones se conforman bajo diferentes canales. Puedo interactuar a través de un contact center, de manera online, en el celular, en sucursales, en redes sociales, etc. Existen hoy día múltiples canales por donde un cliente puede interactuar con una organización. El tema es que hoy día muchos de esos canales no están conectados entre sí y vivimos el fenómeno de la multicanalidad, es decir, a ojos del cliente, la organización se conecta con él a través de múltiples canales, pero ellos no están interactuando entre sí y por lo tanto ocurre que el cliente vive distintas experiencias independientes del canal por donde llegue. Entonces, hoy día la aspiración y uno de los desafíos también de la experiencia de clientes es hablar de omnicanalidad, es decir, de una integración de canales, dado que el cliente vive una experiencia completa, independiente del canal por donde llegue. El cliente ve solo una marca, solo una organización, y no es que se relacione con canales por separado. Necesita
que esto esté conectado y comunicado. Y entonces dijimos que una fuente de expectativa es la promesa de marca también. ¿Qué digo yo como organización que soy? ¿Qué declaro yo como misión, visión, valores? ¿Qué dicen mis colaboradores de mí? ¿Cómo estoy yo planteando mi cultura organizacional? ¿Por qué? Porque estoy generando expectativas a mis clientes según mis mensajes. Entonces, luego de haber visto estos elementos, tenemos algo que le vamos a llamar la cadena de la experiencia. Entonces, tenemos esta promesa de marca, que es lo que dice la organización que es hacia sus clientes, y que luego debe plasmarse en estas interacciones, en todo lo que vive el cliente realmente. Luego de haber vivido las interacciones, el cliente genera, por lo tanto, experiencias. Acuérdense de este elemento emocional que apalanca cada una de estas interacciones. A partir de estas experiencias, el cliente genera opiniones. Me gustó, no me gustó. Después, si es que la organización genera algún tipo de estudio o encuesta, ahí puedo levantar qué dice este cliente de mí. Y esas opiniones van a conformar al final del día una reputación. Y como decíamos, esta reputación lo va a llevar a tomar acciones futuras y va a determinar una siguiente decisión de compra. ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Generé fidelización, lealtad, retención, etcétera? Entonces, a partir de lo anterior, ¿qué no es experiencia de cliente? Experiencia de cliente no es marketing, no es atención al cliente. Muchas veces se piensa que una buena experiencia de cliente es una buena atención al cliente. Pero con lo que hemos dicho anteriormente, si decimos que la experiencia nace de mi promesa de marca, luego de las interacciones que hay del cliente, y ahí se conforma la experiencia vivida, estas interacciones no dependen simplemente de la atención que yo entregue en ellas, sino de un todo y una serie de procesos de cómo resuelvo yo las reales necesidades de mi cliente. Y claramente no simplemente dependen de una atención, porque el personal en contacto, el colaborador puede ser muy amable con el cliente, puede tener la mejor de las intenciones de hacer todo y de resolucionar, pero si la organización no tiene los procesos bien definidos, no tiene los tiempos de respuesta y los sistemas alineados para ello, independiente de la atención que yo le entregue, necesito tener el soporte interno para que realmente se conforme una experiencia positiva. No es algo blando. La experiencia de cliente, entendida como el cumplimiento de cuando yo diseño esta experiencia y yo defino como organización estratégicamente qué significa experiencia de cliente, voy a llenarme de una serie de acciones que tengo que realizar, que deben ser medidas y controladas en el tiempo. Por lo tanto, no es algo blando. No es mejora de procesos y no es calidad. Experiencia de cliente tiene tiene un poco de todos estos elementos, pero en conjunto, no simplemente uno de ellos. Por lo tanto, la administración de la experiencia de cliente es la ciencia y el arte de gestionar esta experiencia en sus distintas interacciones, sin importar el canal, de manera consistente y sostenible en el tiempo. Es ahí donde está el gran desafío de una correcta gestión de la experiencia. Poder entregar estas interacciones de manera correcta a todos mis clientes, o a la mayoría de ellos, es decir, de manera escalada, de manera consistente y sostenible en el tiempo, no solo en una oportunidad, no solo en una promoción, no solo en una campaña, sino que de manera sostenida en el tiempo. Y para eso, por lo tanto, requiero del esfuerzo de toda la organización y no solamente de un área en particular. Entonces, cuando hablamos de experiencia de clientes, hablamos de distintos niveles donde yo puedo ir trabajando estas interacciones que hablamos. Hablamos entonces, por lo tanto, de estas interacciones que dijimos son estas acciones que realiza el cliente con la organización, estos encuentros. Pero también entendemos que el cliente no solo vive encuentros separados o independientes, sino que hay una guía o suma de estos que conforman el viaje del cliente.
Cuando hablamos de experiencia de cliente, hablamos de viajes, hablamos de entender de principio a fin qué fue lo que este cliente vivió. Y mayor aún, el siguiente paso, estaríamos hablando de una relación. Es decir, no es solo que el cliente vive viajes por separado, sino que la sumatoria de toda la vivencia de esos viajes al final del día conforman esta relación. Porque el cliente ya deja de pensar en interacción o deja de pensar en viaje, sino que empieza a pensar en relación, en si esta marca, esta organización cumple para mí, me sirve, me es útil, me responde, confío en ella. Y empiezan a aparecer otros atributos valorados para ella. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos generar relaciones comerciales sanas y duraderas. Por lo tanto, que nuestros clientes nos prefieran y nos recomienden. Hoy día, las organizaciones luchan por todos sus clientes. ¿Por qué? Porque existe amplia competencia y baja diferenciación. Por lo tanto, existe un fenómeno de convergencia competitiva donde todos tienden a hacer lo mismo. Es aquí donde la experiencia del cliente bien trabajada me genera esa diferenciación que hoy día mi cliente realmente busca. ¿Por qué? Porque existe ardua competencia. El cliente de un día para otro puede cambiar, si es que más bien transaccional o es por membresía. Independiente de ello, hoy día la facilidad para un cliente de conocer distintos servicios de la competencia, las barreras son bajas. Por lo tanto, yo tengo que velar porque mi cliente realmente valore esa relación y vínculo que quiero generar con él. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque lo que buscamos al final del día es esta fidelización y lealtad, recompra, recomendación y todos los indicadores relacionados con una mejor cartera de clientes, porque todos sabemos que sin clientes no hay negocio. Por lo tanto, estos indicadores son los que al final del día me van a componer resultados de negocio y continuidad en el largo plazo. Si esto no se refleja al final del día en tu estado de resultados, en tus resultados operacionales, claramente algo está fallando. ¿Por qué? Porque sabemos que una sana cartera de clientes significan mejores resultados para la organización. Cuando hablamos de experiencia de clientes, por lo tanto, en este concepto de la diferencia entre la expectativa y las interacciones que se viven, por lo tanto, esta percepción que el cliente obtiene, que donde sus expectativas deben ser mayores que la realidad que obtiene, ¿cierto? O por lo tanto, o que no se genere una brecha entre ellos, es decir, el cliente generó y le dio importancia a esa relación con tu organización. Eh, para trabajar esto existen herramientas. Y herramientas de gestión de la experiencia que aquí les quiero mostrar alguna de ellas y que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Algunas herramientas primero son los arquetipos, que son estos personajes modelo que representan el grupo de clientes con características similares. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A quién estoy atendiendo? ¿A quién estoy sirviendo? Yo necesito entender quién es este modelo de cliente para poder entender muy bien sus necesidades y los atributos que valoran al relacionarse conmigo. Otra herramienta muy conocida es el Customer Journey Map, esta representación visual del recorrido que realiza un cliente en sus interacciones con la compañía. Este Customer Journey Map es una herramienta muy valiosa porque permite entregar de una sola vista mis procesos o estas interacciones que vive el cliente desde su mirada y cómo yo como organización puedo responder a ello. ¿Qué me muestra un Journey Map? Me muestra, por lo tanto, los objetivos, las interacciones, bajo qué canales se realizan esas interacciones, los momentos de verdad, y puedo incorporar también la voz del cliente o qué dice mi cliente en esa interacción. Otra herramienta son los mapas de empatía, donde yo estoy interiorizando también de manera profunda quién es este cliente. Y esta herramienta puede ir de la mano del arquetipo. Luego tenemos los programas voz de cliente. Un programa voz de cliente
es un proceso que recorre exhaustivamente la necesidad de captar con regularidad las expectativas, preferencias y experiencias del cliente con tus productos y servicios. Un programa de voz del cliente no se limita a una encuesta, no se limita a levantar simplemente la satisfacción del cliente al final de una interacción. Un programa de voz del cliente necesita continuidad en el tiempo, necesita entender muy bien y abrir nuestros oídos a escuchar la voz del cliente en distintos recorridos, en distintos viajes, en distintas interacciones, de manera de poder comprender realmente qué le ocurre a mi cliente y yo poder realmente también, bajo su propia voz, levantar las acciones correspondientes, ya sea acciones rápidas de implementar y también otras que puedan llevar más tiempo. Y aquí existe otra herramienta de la mano del programa Voz del Cliente, que es el cierre de ciclo. ¿Qué hago yo con esto que oigo en mi cliente? Si yo implementé la forma de escuchar a mis clientes al final de una interacción de manera en línea, donde tengo resultados inmediatos, ¿qué hago yo como organización con ello? ¿Qué hago yo con esos resultados? Y aquí el cierre de ciclo propone contactar a mi cliente y realmente entender y profundizar en lo que ellos nos quieren decir para entender y poder solucionar correctamente. Entonces, luego de lo que hemos visto hasta acá, nos preguntamos, ¿por qué es necesario capacitar a los equipos en experiencia de cliente? Primero, entender que todos son parte de la experiencia, no solo marketing, no solo clientes, finanzas, legal, TI, todos influyen directamente. Hoy en las organizaciones están haciendo esta área de experiencia, o esta área de clientes, o esta área de servicio al cliente. Cada organización lo puede llamar de una manera diferente. El tema es que esta área, lo que se necesita es que sea transversal a todas las áreas. ¿Por qué? Porque la mejora de un proceso o el cambio en la forma de hacer las cosas no depende del área de experiencia, depende probablemente de una área interna, un área de soporte, un área comercial o un área de ventas o un área de legal o un área de riesgo o un área de TI, etcétera. Por lo tanto, cuando trabajamos experiencia de clientes, tenemos que estar abiertos a que toda la organización entienda y esté sensibilizada en qué se está trabajando y por qué se está haciendo. Por lo tanto, cuando hablo de capacitar en experiencia de cliente, necesitamos primero generar esta sensibilización a nivel general de la organización. Y luego a entregarle habilidades a estos equipos de experiencia para que puedan ir gestionando la experiencia de clientes con distintas herramientas. Pero necesito las dos partes. Necesito a la organización y a la cultura empapada de experiencia y al mismo tiempo necesito a un robusto equipo de experiencia para que pueda generar los cambios necesarios. Entonces, el conocimiento debe ser transversal, ya que afecta a todas las áreas de la organización en cadena. El equipo de CX es responsable de orquestar las áreas para cumplir con las expectativas del cliente, pero todos son parte de la experiencia. Por lo tanto, el primer gran desafío para hablar y trabajar experiencia de cliente es alinear a la organización, es fomentar y establecer estratégicamente la importancia de trabajar experiencia de cliente. Y no solo para algunos, sino para todos. Hay algunos puntos a considerar cuando hablamos de formación. Y lo primero es que cualquier esfuerzo de capacitación tendrá frutos solo si se cuenta con continuidad en el tiempo. Es decir, muchas organizaciones llegan a nosotros y nos piden, por ejemplo, generar una capacitación específica para un grupo específico, ya sea de sensibilización, de herramientas, de programas voz del cliente, etcétera, distintos contenidos. El tema es que yo como organización tengo que ser muy consciente de que si estoy capacitando a los equipos, quiero que algo ocurra después. Y eso va a depender de cómo yo planifiqué que mis equipos se formen y luego hagan.
Entonces es learning and doing, ambas cosas. Y tengo que prolongarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque la transferencia al puesto de trabajo es uno de los desafíos de la formación. Es importante planificar qué ocurrirá después de la capacitación. Medición posterior, observación, evaluación, cómo quiero que se traspase al puesto de trabajo ese conocimiento adquirido por las personas que entraron a la capacitación. Entonces, importante es tener en cuenta aquello. Yo como organización, por ejemplo, área de recursos humanos o área de experiencia, quiero entregarle conocimientos, herramientas a mis colaboradores, pero tengo que ser muy consciente de que si es que quiero que esto tenga reales frutos, debo prolongarlo generando acciones concretas para ello, esperando resultados concretos, esperando alguna forma de hacer diferente. Y por lo tanto también, muy de la mano con ello, es importante que las capacitaciones también sean prácticas. ¿Para qué? Para que los alumnos o personas en capacitación pongan en práctica durante la misma capacitación algunos elementos aprendidos. Entonces, que esto no sea simplemente tomar algo teórico, sino que, muy por el contrario, es llevarlo a la práctica inmediatamente. Entonces, algo tenemos claro aquí. Necesitamos enfocar nuestros recursos y esfuerzos en lo que realmente agrega valor para nuestros clientes actuales y futuros. Nos permite generar fidelización, lealtad y recompra y recomendación, y por lo tanto sostenibilidad en el largo plazo. Todo esto solo ocurre si estoy pensando en la experiencia del colaborador al mismo tiempo. Y parte de la experiencia del colaborador es contar con las herramientas, contar con las habilidades necesarias para poder hacer realmente. Solamente logro experiencia de cliente si primero entiendo y trabajo la experiencia del colaborador, porque esto se da como una reacción en cadena, es decir, primero por dentro y luego hacia afuera. No puede ser al revés. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene en yo pedirle a un colaborador experiencia de cliente si yo al interior de la organización no puedo entregarle experiencia de colaborador? Así que, evidentemente, el mundo de la formación y la capacitación es un punto muy relevante para ello. Les agradezco su tiempo, espero que sigamos en contacto y muchas gracias. Los animo a formar a sus equipos en experiencia de cliente.